noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El escudero del diablo. El siguiente relato cuentan, la espada en mano y vistiendo su uniforme militar, Gilderais recorría sus posesiones, seguido por su corte de encapuchados. Se aproximó a la fosa donde arrojaba los cadáveres. Los buitres salieron volando de allí, chillando molestos por la intromisión. Sus víctimas ya eran esqueletos, las alimañas y la naturaleza habían hecho su obra de destrucción. Ni siquiera se había molestado en mandar que enterrasen a los cuerpos, tan grande era entonces su poder y su impunidad. Tras haber sellado su pacto con las tinieblas, a nada le temía. Aquel psicópata fue uno de los primeros o tal vez el primero de los asesinos en serie que registra la historia. Su título nobiliario era el de barón, el gran barón Gilderais, al cual, entre otros motes criminales, se le conoció como el escudero del diablo. Se trató de un personaje casi mítico a quien se consideró un héroe medieval de los franceses, dado que fue un notable guerrero en la lucha de su pueblo contra los británicos, llegando incluso a ser nombrado escudero de la famosa heroína y visionaria cristiana Juana de Arco. Empero, lastimosamente, de muy poco le valdrían estos méritos y las altas prendas personales que en apariencia lo engalanaban, pues había un costado oscuro dentro de este hombre, y ese lado siniestro se fue apoderando cada vez más de él con el andar del tiempo. El individuo que estaría destinado a constituirse en uno de los criminales secuenciales más espantosos de todos los tiempos tuvo su nacimiento en el año 1404 en el castillo de Champs-Élysées, región cercana a la actual ciudad de Nantes, Francia, y creció en el seno de una ilustre familia, la Valmont-Morency. Su madre, Marie de Craon, formaba parte de una de las prosapias más poderosas y acaudaladas del reino. Su padre, a su vez, era un noble que se destacó por su prestigiosa carrera militar al servicio del rey de Francia. Cuando muere asesinado su progenitor en la batalla de Azincourt en 1415, y ulteriormente fallece su madre, Gilderais pasa a ser el exclusivo heredero de una enorme hacienda familiar que abarcaba desde Gran Bretaña hasta Poitou, y desde Maine hasta Anjou. Quedaría bajo su control, pues, una riqueza y un poderío inmensos para esa época, los cuales solo cedían frente a la opulencia y fuerza bélica del propio rey francés. Tras quedar huérfano, su educación pasó a manos de su abuelo materno, Jean de Craon, aristócrata despótico y violento. A partir de temprana edad, Gil ingresó bajo las órdenes del monarca galo Carlos VII y fue sumando honores militares ganados en los campos de batalla hasta alcanzar el grado de mariscal de ejércitos franceses. Cuando Juana de Arco resultó capturada por los ingleses y, posteriormente, ejecutada, su escudero volvió desconsolado a sus posesiones, abandonando para siempre la vida castrense. En sus castillos se dedicó a la nigromancia y a la búsqueda de la piedra filosofal de los alquimistas. Para ello contrató a Preslati, un presunto mago y alquimista italiano que lo vinculó a la magia negra y a las prácticas de hechicería, como forma de conseguir la preciada piedra filosofal. Gilderais seguía gastando ingentes cantidades de dinero sin encontrar la ansiada contraprestación, así que, desesperado, aceptó el consejo de Preslati de celebrar misas demoníacas donde, a cambio de la obtención de poderes supremos, suscribió un pacto con Satán. El príncipe de las tinieblas, conforme aduciría el mariscal, lo conminó a sacrificar niños. Luego de realizada su primera ofrenda al maligno, el noble adquirió el gusto por la sangre y, secundado por sus subordinados, empezó a seducir infantes de clase baja, a los cuales atraía mediante la promesa de que servirían de criados en sus posesiones. Una vez dentro de sus castillos, el enajenado los haría asesinar sádicamente. Arrancaba las cabezas de las jóvenes víctimas, no sin antes sujetarlas a inenarrables tormentos y vejámenes. Los cadáveres mandaba que fuesen arrojados a fosas abiertas en sus campos, tarea que encargaba a un grupo de fieles servidores vestidos con túnicas y capuchas oscuras. Dejaba a que cuervos y buitres se alimentasen con la carne en descomposición de los infelices occisos. En su ulterior proceso se estimó que había victimado a más de 200 niños y adolescentes, por más de que nunca se determinó con certeza la cifra exacta. Los rumores de estos homicidios seriales llegaron a oídos del obispo de Nantes, Jean de Malestroit,
el cual ordenó que se abriera una investigación de los hechos. En lugar de conducirse con prudencia, al saber que estaba bajo vigilancia, esa noticia enfureció al aristócrata tornándolo desafiante. El día de Pentecostés el varón irrumpió en una misa, penetrando en la iglesia de Saint-Étienne-de-Mer Norte montado a caballo y al mando de 60 hombres armados. En esa ocasión, hizo prisionero al fraile Jean de Leferon, religioso que, días atrás, lo había acusado públicamente de la compra ilegal de un terreno, y de cometer otras usurpaciones. En definitiva, aquel insensato acto de violencia se convertiría en su perdición porque por más que la justicia gala de entonces no le concedía mayor importancia a las denuncias por desapariciones de niños y adolescentes plebeyos, una cosa muy diferente era atentar en perjuicio de la dominante Iglesia romana. Así fue como el 13 de septiembre de 1440 el obispo de Nantes atribuyó oficialmente al barón Gil de Rais los cargos de herejía, asesinato de menores, pactos demoníacos, y numerosos delitos contra natura. 2 días después, las tropas monárquicas lo detuvieron sin que ofreciera resistencia. El juicio se formalizó durante un mes en el castillo de Nantes. Aunque al principio el arrestado negó la responsabilidad que se le imputaba y trató con desprecio a sus interrogadores, más tarde ante el temor de ser torturado por la Inquisición cambió de parecer, y se declaró culpable de haber inferido muerte, sodomizado, y sometido a suplicio a al menos 300 niños. El 22 de octubre de 1440 el reo pidió públicamente perdón por sus desmanes y, 4 días más adelante, sería ahorcado junto a 2 cómplices. En atención a su calidad de noble los jueces mandaron que solo fuera quemada una parte de su cuerpo y no la totalidad del cadáver, cual era la costumbre, y sus restos fueron incinerados. Antes de ser cegada su vida, el condenado recibió la asistencia espiritual que había solicitado a manera de última voluntad. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos de Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.